Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx. Presentado por Vans. Hola, muy buenas. Vamos a comenzar un nuevo episodio de Retrovisor. Vamos a hablar de Ira Sachs, uno de los directores más importantes en el mundo contemporáneo del cine independiente. Vamos a hablar de su película Love is Strange. Tenemos a un invitado de lujo con quien los dejo a continuación. Yo soy Jorge Negrete, escribo en diferentes medios como Butaca Ancha, Correspondencias, Cine Premier, Forbes México, Nexos. Estoy los martes por la noche de Retinas de la barra de resistencia modulada en Radio UNAM y los jueves en Canal 11 con el programa Mi Cine, Tu Cine. Antes de entrar a la película y al cine de Ira Sachs, que a mí me fascina, y ahora descubro que también es uno de tus directores más queridos. Es uno de los consentidos. Es uno de los consentidos. Sí, tratar de entender de qué lado del cine independiente está este señor. Yo decía, yo lo coloco siempre en el lado del cine independiente real, porque, y detenerme cuando diga burradas, no, porque entonces no voy a hablar, pero cuando me esté equivocando de más, avísame. Desde hace algunos años, probablemente los que llevamos de este siglo XXI, los grandes estudios vieron la oportunidad de hacer dinero apoyando proyectos pequeños que ya estaban más o menos a medio construir, proporcionándoles una inyección de dinero muy menor en comparación con las grandes producciones para cubrir las expectativas de un mercado al que le gustan películas de un corte mucho más profesional, por un lado, menos industrial por el otro, y en consecuencia con historias diferentes. Entonces, estos grandes estudios abrieron pequeños departamentos a través de los cuales se dedican a encontrar películas que cubran estas expectativas de la temática y de la forma del cine independiente para atraerlas, acabar de producirlas y lanzarlas al mercado nuevamente a través de estos mini estudios que acaban siendo lo mismo. Son como filiales de las majors, ¿no? Exactamente. Que justo fue el momento en el que Fox lanza Fox Searchlight. Universal Focus Features. Disney tiene la filial de Touchstone o de Miramax, que estuvo trabajando con ellos también. Entonces, sí, justo como dices, hubo ahí vieron una oportunidad como para generar más ingresos. Sí. Y de una forma, quizá, pongámoslo entre comillas, como un poco más legítima. Más legítima, ¿no? Como que cine mejor hecho, digamos. Exactamente. ¿No? Entonces, nada más para que se den una... Y eso ha funcionado para bien y para mal. Para que se den una idea, Focus Features fue la encargada de la promoción y el lanzamiento de Lost in Translation, por ejemplo. ¿No? Eternal Sunshine. Sí, también. Creo que Jojo Rabbit, por ejemplo, ahora la película de Taika Waititi es de Fox Searchlight. Entonces, de repente sacan joyas, de repente, por supuesto, sacan unas barrabasadas tremendas, ¿no? Pero esto ha permitido a muchos directores poder financiar proyectos que ellos quieren completar y lanzarlos al mercado con un mínimo de ganancia hacia ellos. Ese es el cine independiente como se entiende ahora, que incluso además tiene otra vertiente, porque incluso algunas de estas pequeñas o como dices, casas filiales acaban también produciendo películas un poco más grandes. Entonces, hay otra vertiente del cine independiente que es el que se considera mucho para premios, para ciertos reconocimientos que te dicen, si la película no sube de X presupuesto, la haga quien la haga, se considera cine independiente. Entonces, hay otra vertiente del entendimiento de este cine que te dice, si esto cuesta menos de 10, lo vamos a llamar cine independiente, no importa que le haya hecho Steven Spielberg, ¿no? Y no importa que no tenga a Fox Searchlight ni a Focus Feature atrás, si costó menos de este presupuesto, se le considera cine independiente. Ira Sachs no está en ninguna de las dos. No. Y a pesar de que en los últimos años ha trabajado con actores de grandes, mucho mayor renombre y peso, no ha existido como un compromiso económico, cuando menos eso es lo que no se ha percibido en sus películas. La cuestión es que con esta etiqueta del cine independiente
y todo lo que implica como el mercado de festivales y demás, se abusa un poco como del término, ¿no? Y esto en aras como de decir, la obra mantiene como cierta integridad, pero cuando hay dinero de por medio sabemos que siempre la integridad se va a ver hasta cierto grado medio comprometida, ¿no? Entonces, siempre resulta como complicado decir... Es independiente como en términos económicos, es independiente en términos como de la integridad de la obra, de lo que el cineasta quiere decir. O sea, entonces entramos como en un terreno muy, muy complicado como de definir, porque no sabemos a final de cuentas hasta qué punto hay compromisos, hasta qué punto el cineasta hace ciertos compromisos para recibir financiamiento. Y ahí es donde podemos hablar bien o mal de Ira Sachs, por ejemplo, de su independencia. ¿No? Que es un director que además se las ha visto muy duras, ha dejado de filmar. Y estaba leyendo una entrevista con él que dio pues justo cuando se estrenó Love is Strange, que decía, yo estuve, después de esta película, estuve considerando pues ya dedicarme a otra cosa, ¿no? Entré yo en la edad en la que cuestiono mi propia carrera y no sé si lo que estoy haciendo puedo seguirlo haciendo por mucho más tiempo, porque no es fácil financiar estas cosas y no es fácil conseguir el dinero a pesar de tener actores de mucho renombre para contar una historia que me compete más de entrada a mí que a un mercado, y que creo que es como uno de los rasgos distintivos del cine de Ira Sachs. Prácticamente todas las películas que ha contado, y creo que ahora la única que se despega es Frankie, que también la van a pasar en el Festival de Los Cabos y que estuvo en el Festival de Toronto. Prácticamente todas sus películas son un discurso personal sobre, en este caso, la temática familiar, la temática de la vida en pareja y el ser humano en estos entornos, en la familia y en la vida en pareja. Entonces, siempre ha contado historias que le competen a él. Y creo que esa cualidad de mantener su discurso intacto viene de, paradójicamente, vérselas muy duras a la hora de conseguir el dinero para filmar. Creo que de alguna forma hay un símil ahí como que podríamos establecer entre la situación que pasan los protagonistas de Love is Strange y lo que pasa el mismo Ira Sachs, ¿no? Cuéntanos de Love is Strange. Entonces, vamos a meter la película poco a poco, entonces. Justo, Love is Strange es la historia de un matrimonio. Son dos hombres adultos maduros, interpretados por... Uno de ellos tiene 71 años. 71 años, que es John Lithgow, este actor británico que muchos reconocerán probablemente por Third Rock from the Sun, que fue donde yo lo conocí cuando menos. Que es una gran serie. Es una gran serie. Y por otro lado, Alfred Molina, que muchos ubican como el Dr. Pulpo, o como Diego Rivera en Frida, que así fue como yo lo conocí. También lo conociste ahí. Pero justo ellos interpretan un matrimonio que vive en Manhattan y que después de varios años, creo que 20 si mal no recuerdo, juntos, se casan por lo civil. Ahí empieza la película. Ahí empieza la película, de hecho, con el día en el que se van a casar. Y en esta ceremonia, pues ya conocemos a los miembros de su familia, sus amigos más cercanos, y poco después Ira Sachs los pone en una situación complicada. Uno de ellos pierde su trabajo, entonces ya no pueden costearse la vida en su departamento. Se ven obligados a venderlos por la naturaleza depredadora del mercado de bienes raíces en Nueva York. Entonces, lo venden no sé por cuánto, y es una escena bien cruda en la película. Lo venden por mucho dinero y le dicen al personaje de Alfred Molina, pero tú ¿de qué te quejas si te vas a ganar $17,000? O sea, después de venderlo por no sé cuántos cientos de miles, se va que su ganancia real son 17,000, y le dice la gente, ¿y por qué te quejas? ¿No? Es una película, es una escena muy dura esa. No, y además creo que una de las grandes virtudes, justo de entrando ya por esa parte a lo que hace Ira Sachs, es que en ningún momento, a pesar de que son situaciones límite para los personajes, nunca caen en los vicios del melodrama. No. Ni en la facilidad que eso podría implicar, ¿no? Es un cineasta como muy, muy inteligente y muy hábil. Ya desde ahí se va viendo, ¿no? Por eso creo que Love is Strange es una gran película para introducirse en estos mundos que le interesan a Ira Sachs. Sobre todo, justo esos personajes que, obligados por esta situación, Alfred Molina se va a vivir con unos amigos que son policías,
Y John Lithgow se va con su sobrino. Con su sobrino. Y tiene que compartir una litera con Pues con su sobrino. Su sobrino nieto. Que Y está pues, en la prepa, exacto. ¿no? Y que pues, estudia en su cuarto. Valora ¿no? mucho, como obviamente, como cualquier adolescente. Como cualquier adolescente. Valora su privacidad, Claro. entonces se siente totalmente invadido. Pero a partir de ahí se van como desenvolviendo y desentrañando como las dinámicas de estas relaciones, que es justo lo que le interesa mucho como a Sachs. Particularmente las dinámicas de pareja y cómo esas no se quedan únicamente en dos, sino que eso se construye en colectivo. Todo lo que pasa en una pareja se construye con lo que pasa con los demás. Claro, y eso se ve desde el principio. Desde la fiesta en la boda, ¿no? Sí, total. O sea, cuando están estos dos hombres cantando y celebrando con sus amigos y con sus familiares, alguien, que es un familiar político, el personaje de Marisa Tomei, lanza un discurso que bien lo pudo haber dicho la mamá de cualquiera de ellos dos, ¿no? O sea, y desde ahí, Ira Sachs nos deja muy claro que vamos a entender a todos estos personajes y luego en particular a uno, creo yo, ya entraremos a ese debate, a partir de lo que le pase a los dos que nos presentó primero, que son esta pareja de hombres. Uno es pintor y el otro es un profesor de música, que es quien eventualmente perderá el trabajo como a los 10 minutos siguientes de la película. Entonces, a partir de ahí, ya presentados los personajes, Ira Sachs nos va a decir, vamos a ver cómo afecta esta situación extrema de esta pareja, primero a estos personajes y luego a otros. Volveremos a la pareja y luego saldremos de nuevo conforme el tiempo vaya pasando. Vamos a ver cómo la percepción de ellos mismos como pareja y que los demás tienen de esta pareja pues va a acabar perjudicando, quiero decir, tocando las vidas de los demás. Y como dices, eso era una fórmula perfecta para el melodrama, ¿no? Para el azote brutal de los personajes. Y Ira Sachs dice, no, vámonos con calma, vámonos con elegancia, vámonos con inteligencia. Que eso justamente a veces pudiera hacer que a muchos de los espectadores les parezca como, ¿por qué me privas como de esto, no? O sea, yo quiero ver esto, quiero de alguna manera como sentir esa parte que sienten los personajes. Pero de todos modos, Sachs es como tan atento al detalle que se da cuenta que no necesitas como esa grandilocuencia y que no es necesario como esa exageración como dramática para poder llegar al punto emocional. Incluso es mucho más duro, yo creo, en muchos sentidos. La película, a pesar de que no presenta esos momentos como de mayor dureza, ¿no? No los presenta explícitamente, pero más bien se enfoca como en la forma en la que eso afecta el cotidiano. Entonces, esa sutileza sí conserva mucho como de ese espíritu, digamos, independiente. Porque obviamente una gran producción se iría a bombardearte también. Claro. Afectivamente. A mostrarte todo. Sí, total. Y con una exposición muy, muy clara, casi como didáctica. Y aquí no. Aquí no. Voy a tratar de poner un ejemplo a ver si estamos de acuerdo, ¿no? Y de hecho, vamos a pensar en otro director que también todavía se le considera independiente, como es Woody Allen, ¿no? Que además sería una muy buena contraparte en un mano a mano de cineastas neoyorquinos que filman en Nueva York. Frankie, la película nueva de Ira Sachs, no está hecha en Nueva York. En Portugal. Está hecha en Portugal, pero bueno, ya Woody Allen ya también salió de Nueva York, ¿no? Pero prácticamente el centro de su filmografía está hecha en Nueva York, de los dos. Hay una escena en Love is Strange en donde el personaje del pintor de John Lithgow regresa del cine y encuentra a su sobrino y a su esposa platicando muy bajito, ¿no? Quiere entrar al cuarto que comparte con su sobrino nieto. Obviamente él está estudiando, obviamente le ladra, ¿no? Y este pobre hombre sale, va a la sala en donde está su sobrino y les dice, vengo del cine. Fui a ver tal película, una película que a ti te gustaba cuando eras niño y que te enseñé y todo aquello, ¿no? Y luego, a partir de esa pequeña conversación y de compartir un pequeño momento y de que quizá la esposa del sobrino dice, yo voy a ir a ver la película esa mañana, esa información de un día cotidiano en la vida
acaba afectando el resto de la escena. Los personajes van a cambiar a partir de ese momento para el resto de la película, con un comentario tan claro como: hoy fui al cine a ver esta película. Nos muestra la relación real con su sobrino, nos muestra cómo se está modificando la relación de ese sobrino con su esposa a partir de la presencia de este hombre, y la película cambia a los personajes. Si esta escena lo hubiera dirigido Woody Allen nos habría llevado al cine. O sea, nos habría dicho a través de la cámara, siguiendo al personaje, que ese personaje fue al cine, entró a ver tal película, regresó a casa de su sobrino y luego le contó esto. Exacto. Ahora, si esto lo hubieran hecho en una película mucho más grande, no solamente eso, habríamos tenido una pelea en la mitad de la conversación que Ira Sachs nos resuelve en 2 minutos y medio. A eso más o menos nos referimos con el tipo de situaciones, de personajes y de narrativa que maneja Ira Sachs. Es muy de lo cotidiano, es muy del día a día, pero le gusta explorar a los personajes con reacciones aparentemente pequeñas como estas, que por supuesto se van acumulando a lo largo de la película. No, y creo que algo justo No sé si lo dije bien o si estemos de acuerdo en la escena. Yo creo que, o sea, yo estoy de acuerdo, porque creo que además tiene que ver mucho justo esta comparación que haces con cómo maneja el tiempo y las elipsis cinematográficas del tiempo. Que justo a lo mejor Woody Allen hubiera sido... te hubiera llevado al cine, te hubiera llevado como a ese momento y después a la... Te habrías enseñado la película. Sí, total. Y en una producción mucho más grande hubieran enseñado todo eso y además hubiera tratado de resolverlo con un conflicto grandilocuente, con drama, ¿no? Con emoción. O sea, digamos como a su nivel más superficial. Con puertas azotadas. Exacto. ¿No? Y platos rotos, Sí. lo que tú quieras, jalones de medias, todo. Pero aquí el planteamiento es muy diferente y las afectaciones se van dando con cambios muy sutiles. Porque cuando de repente quien está escuchando espera como que estos cambios sean así automáticos, ¿no? Como de Switch. Exacto, pero son de una escena a otra y de alguna de otra forma entiendes que ha pasado un periodo de tiempo, ¿no? Hay un evento muy, muy importante cerca del final de la película, no lo revelaremos, pero es en un fade out a negros y de repente ya pasaron meses de ese evento. Y tú no lo sabes, pero sí lo sientes. Lo intuyes. Eso es bien bonito. Cuando el cine logra ese nivel de narrativa, es muy estimulante. No, y es que eso lo intuyes desde el primer cuadro. Sí. Y obviamente habla de una habilidad, de una sensibilidad especial. Que... ¿Hablas de la escena del metro? No. No, hablas de otra. Hablo de otra escena. Okay. Sí. Es que la película está hecha de estos momentos. Justo, es que hay tantos momentos dentro de la película que podríamos ilustrarlo con muchas escenas. Pero sí existe como esta concepción muy inteligente de cómo plantear la puesta en escena y especificar qué está pasando ese tiempo y hablar simultáneamente de la forma en la que este amor como tan extraño se va ramificando y que el amor no lo podemos entender únicamente como de una forma, sino como de muchas, muchas formas y muchas de ellas no muy agradables. No, exactamente. ¿Cómo consigue Ira Sachs, por lo menos en esta película, en Love is Strange, hacernos ver que la relación de estos dos hombres, que ahora tienen que vivir separados porque no pueden vivir en el mismo lugar, está afectando a los demás? A mí me parece magistral el uso de la música. Y es, creo que, justo uno de los hilos con los que va hilvanando a los otros personajes. Prácticamente toda la película está musicalizada con Chopin, ¿no? Es como que el grueso de las piezas musicales son de él. De hecho, mucho de lo que vemos en cuestión de montaje, de atmósferas, de mostrar edificios, mostrar las calles, hacernos ver qué hora es, sin ponernos un reloj, sino ver el tamaño de las sombras, ¿no? Ver cómo vuelan las palomas. Tenemos a la música ahí atrás. Pero hay un momento bien bonito en el que, después de tener un momento, creo que sí es justo después de un momento interesante con el chico adolescente con quien comparte cuarto el pintor,
lo vemos a él dubitativo y escuchamos un piano que nos ha acompañado toda la película, que son las piezas de Chopin. Y de repente ese piano nos lleva a una situación completamente diferente, que es que una niña está tocando el piano en su casa porque su maestro, que es la pareja de este señor, le está enseñando en su casa la lección de Chopin del día, ¿no? Entonces, ahí, de hecho, uno se da cuenta que toda la música que hemos escuchado antes en la película es la música que este hombre ha manejado toda su vida. Es decir, o la está ejecutando de manera real en la película o la trae en la cabeza. Y a partir de ahí, la música sigue haciendo esos vínculos emocionales, incluso de distancia, entre los personajes. Me gusta mucho cómo utiliza la música. No sé si me expliqué. Sí. ¿No? Son sus elipsis espaciales, ¿no? Nos lleva de un espacio al otro. Y están unidas por la música. Están unidas por la música y muchas veces esa música se está ejecutando en la película. Eso es bien padre. Justo que pasa como de escuchar la música de forma como... ¿cómo se dice? En el fondo, o sea, parte de la escena y de repente se convierte y él hace el puente en un momento en el que sí está la música siendo ejecutada a cuadro. Que es una escena como muy, muy linda entre Alfred Molina y la niña, ¿no? Sí. Cuando al final ejecuta la pieza de una forma que lo conmueve y encuentra otra vez ese poder o ese afianzamiento como afectivo después ya de la, ¿cómo se dice? Después digamos, de la catástrofe o de la situación que lo orilló a salir de su casa, encontrar nuevamente como el alivio en la música. Y saber que pues, sigue siendo otra de sus grandes pasiones. Voy a tratar de poner otro ejemplo. Para tratar de entender la narrativa de Ira Sachs, que repetimos, es mucho de estos momentos, es mucho de dejar que la cámara nos hable, es mucho de esta escena tenía que ir ahí porque si lo hubiera puesto 3 secuencias después, pues simplemente no entendemos lo que está pasando o rompemos, digamos, ese espíritu. ¿Ya viste Ad Astra? Sí. ¿Te molestó, te gustó o te pasó inadvertida la voz en off? La voz en off creo que era... híjole, no había pensado en ello. Te voy a poner un ejemplo. No me molesta, no me molesta la voz en off. Creo que eso construye un puente muy, muy claro con el árbol de la vida. Sobre todo como con... Más allá de la cuestión como temática que está ahí muy fuerte, hay un recurso formal que las conecta. Y siento que es la voz en off. Pero creo que podría totalmente prescindir de ella entender la película. Yo tengo la teoría de que esa película... Alguien en el estudio dijo, explíquenle a la gente qué está pasando en la cabecita de Brad Pitt, porque si no, nadie va a entender nada. Cuando, según yo, la película se entiende perfectamente sin la voz en off y sería una mejor película. ¿Por qué te lo digo? Porque si esta escena del piano que acabamos de contarles del Amores Extraños se hubiera hecho en un gran estudio, alguien habría dicho, pon la voz en off de Alfred Molina diciendo, en ese momento recuperé la pasión por la vida. ¿No? Cuando Ira Sachs lleva 40 minutos construyendo una narrativa en la que nosotros vamos a entender lo que Alfred Molina está sintiendo sin necesidad de que la voz en off nos diga, en ese momento recuperé la paz. O sea, no hay necesidad y Ira Sachs lo comprende. No, y es que está ahí. O sea, es casi hasta transparente. No está encriptado ni es como parte de un discurso que está ahí oculto ni que hay que pensar como demasiado. Y es justo otras de las bondades que tiene el cine de Ira Sachs. Me parece que es profundamente genuino y sincero, aún a pesar de que trabaja como con estos actores y que pone eso pone otra vez como en duda la legitimidad de este supuesto cine independiente. Creo que esas cosas uno como espectador las puede llegar a intuir y a sentir, que existe una sinceridad y una honestidad muy clara en el discurso y en el planteamiento, sobre todo en estos ejemplos que has estado poniendo. Nada más para que se den una idea del tamaño del reparto que tiene por lo menos en Love is Strange. No me está abriendo la página, pero así de memoria. Pues bueno, tenemos a Alfred Molina, tenemos a John Lithgow, tenemos a Marisa Tomei, que pues Marisa Tomei de hecho está ahora en Frankie también. No, y ahí está fantástica. En las dos. Sí, en las dos está bueno, fantástica. yo no recuerdo una película que Marisa Tomei haya hecho donde ella esté mal. No. La verdad, es una de las peores, de las actrices menos apreciadas que tenemos ahora. Pero creo que incluso con eso ha tenido oportunidad realmente de destacar en trabajos. Y bueno, el de Frankie, el trabajo que hizo en Frankie me parece de las mejores cosas que ha hecho.
Tiene ciertos detractores, pero yo creo que es una película que justo como lo está sacando del entorno de Manhattan, él está experimentando otras cosas. Por lo menos en el Amor es extraño, Ira Sachs se da... Mi teoría es, como también entre muchos personajes está contando la historia de un pintor, muchas de los encuadres y mucha de la iluminación sobre todo, que él está manejando en su película, siendo urbana, ¿no? O sea, no es nada bucólica. La película ocurre casi todo en interiores, es decir, departamentos de Manhattan, siendo completamente urbana. Hay una composición muy pictórica, es decir, sí está como acercándose al arte pop de los 60, 70, incluso desde los 50 en Estados Unidos, con pinturas y con encuadres y con iluminaciones y con colores y con poses de los actores que podrían estar en un cuadro, ¿no? Un cuadro de arte contemporáneo. La penúltima secuencia del adolescente cuando visita a Alfred Molina y baja las escaleras, se encuentra, nomás tratar de describirle a la gente. Él va bajando después de visitar a este hombre, se encuentra con una vecina que va subiendo la escalera, el chico recoge su patineta, se recarga en la puerta. Sabemos qué está pasando, no lo voy a contar, pero Ira Sachs dice, aquí voy a aguantar. ¿Por qué? Porque él está en una pose que embellece mi encuadre, es la figura humana dominante, la luz está entrando muy bonito, al fondo tenemos un árbol, vean esta pintura. ¿Por qué? Porque el chico está pensando en un pintor. Y así se la lleva toda la película. Entonces... Es que creo que ahorita que lo comentas, justo pensé en la forma en la que Ira Sachs es ambos personajes. Sí. ¿No? En el ritmo de la película, en el sentido como del ¿cómo se dice? Del tiempo que debe de llevar, de su tempo, y de la forma en la que está compuesta, que es justo como dices, toma mucha influencia de la pintura. Entonces... tiene mucho sentido que los dos personajes protagonistas sean un pintor y un maestro de música. Maestro de música. Entonces hay una comunicación ahí muy, muy bonita que Ira Sachs entabla con sus personajes y que también es algo que no creo que solo es exclusivo de esta película, sino de todas las que ha hecho. Que hay un amor que se siente hacia los personajes. Con todas quizá las limitaciones y problemas que esto pudiera acarrear, Ira Sachs se siente que quiere a sus personajes, que se involucra emocionalmente con ellos. De otra forma, creo que no tendríamos como este nivel. Esta paciencia también con los personajes. Exacto, mismos, esta ¿no? paciencia también para tratar de retratarlos, tratar de llegar como a ese punto. Y queda muy claro porque el trabajo de un pintor involucra la paciencia. Sí. Encontrar el momento, encontrar la luz, encontrar la pose y a partir de ahí irla trabajando y puliendo durante un tiempo no especificado. Sí, que es justo a lo que iba yo con el comentario de comparar estas tomas largas que tiene. Cuando encuentra la pintura que nos quiere mostrar, está la escena del metro, está la escena previa a la del metro, ¿no? Cuando estos dos van caminando en una calle a medio iluminar, nos dan la espalda y se van alejando de nosotros. Sí. Luego sigue la escena del metro, cuando la vean sabrán de qué estamos hablando. Hay una muy bonita en donde tenemos a Marisa Tomei de un lado y tenemos al pintor del otro. En cada orilla de la pantalla la iluminación es muy bonita. Cuando encuentra estas pinturas, deja la cámara y les tiene paciencia, que es lo que yo te decía. En Frankie, esto lo lleva todavía más porque aguanta todavía. Son tomas mucho más largas. Sí, son plano secuencia. Son plano secuencia. Sí. Acá hay poco movimiento de cámara, pero hay cortes más cercanos. En Frankie hay menos cortes, pero la película está mucho entre los personajes, pero no quiere romper, como dices tú, esta relación entre quien está contando y quienes le están ayudando, que son los personajes. Les tiene la misma paciencia con un lenguaje poquito diferente. Es que ahí creo que sí hay un tono mucho más bucólico. Sí. Que tiene que ver justo con el setting, que es en Portugal. En Portugal. Y que es como una especie de ambiente muy de cuento de hadas. Y todas estas problemáticas urbanas de Manhattan son llevadas a este contexto de cuento de hadas, a este contexto como idílico, hasta cierto punto como hasta onírico, sí, en algunos pasajes. Y Sintra se llama el lugar donde cuentan Frankie. En Portugal. Entonces, todas esas cualidades parecería que chocarían
y que la combinación no funcionaría y se sentiría completamente artificial. Y sí hay una artificialidad en Frankie que es muy, muy evidente desde que ves el primer cuadro. Sí. Pero funciona. Y que es incluso un refinamiento plástico mucho más marcado que en Love is Strange. Pero hablas entonces de lo visual. De lo visual. De lo visual. De lo visual. Pero a nivel emocional sigue habiendo este involucramiento afectivo con cada uno de los personajes y con las dinámicas que se van dando. Y igual, pareciera que la película solamente gira sobre un personaje, pero en realidad Frankie es otro detonante. Sí. Así como el amor aquí es otro detonante, Frankie es igual, otro personaje más dentro de esta dinámica. Una vez más, acomodado en medio de un grupo de personas en una situación extrema. Sí. O sea, ella sabe, Frankie es el personaje que interpreta Isabelle Huppert, hablando de grandes repartos, ¿no? Está de nuevo Marisa Tomei, o sea, también es una película con una lista de actores importante. Esta actriz cita a su familia en este lugar, en Sintra, porque les va a decir que se va a morir. ¿No? Es un poco como jugarle otra vez al extremo para ver qué pasa con los personajes. ¿A qué te refieres entonces con que es algo un poco más artificial, dijiste, en lo visual? Yo lo veo en lo visual porque sí, evidentemente la propuesta como fotográfica, la propuesta plástica es mucho más estilizada. Uh-huh. Hay un uso de colores mucho más saturados, hay composiciones mucho más nítidas que en Love is Strange, ¿no? Que esa nitidez parece que muchas veces se compromete como cierta sinceridad, ¿no? Que a más nítida sea la imagen, más artificial emocionalmente podría parecer. Y sin embargo, no. Creo que parte de la inteligencia que tiene Sachs como cineasta es evitar estas situaciones en las que tú podrías esperar que, claro, pues una película con Isabelle Huppert y todo este reparto profundamente artificial, ¿no? Y nada más lejano de eso. Sí hay una cosa ahí, digamos, como ciertamente plástica, uh-huh, pero eso no compromete como la sinceridad ni la honestidad que traen las otras películas de Ira Sachs. No será que esto plástico, esto artificial, tiene que ver porque pues el personaje central es una actriz. O sea, estamos hablando de alguien que está acostumbrado uh-huh, en muy pocas palabras a mentirnos de la mejor manera posible, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde embona y no choca esta artificialidad que estás contando entre lo que vemos, o más bien cómo lo vemos, y a los personajes que estamos conociendo en Frankie. Creo que podría ser... Se me acaba de ocurrir, ¿eh? Sí, y podría ser porque sí, evidentemente es una actriz, pero pienso a la vez, por ejemplo, no sé si viste la de Coreda, uh-huh, ahora en todo. La de con... La Verité. La Verité. Ajá. Que ahí no hay como una cosa artificial en la propuesta visual. No. De hecho, es muy cálida el tono de la película. Sí. A pesar de que habla justo de la falsedad que existe en estos vínculos como familiares y que una actriz interpretada por Catherine Deneuve necesita como únicamente puede sentir a través de actuar. Sí. Que eso está como muy... De ser teatral. Sí, de ser súper teatral. Y únicamente encontrar la forma de reaccionar afectivamente así. Que fuera de personaje... No la da. No la siente. Sí, es totalmente fría y distante. Como personaje. Como personaje. Sí. Pero justo no necesariamente por el hecho de que sea como actriz, se compromete como esa artificialidad o ese tono cálido de la película. Entonces, ¿cuál sería la diferencia con la actriz de Frankie? Porque la actriz que vemos en La Verité se llama. Uh-huh. Es que yo tenía grabado el nombre en inglés, que es The Truth, que es lo mismo, pero ya sabes que uno no puede. Yo no puedo con más de un idioma. La actriz que tenemos ahí en la película de Coreda, como dices, está mucho más guardada en el lugar común de la actriz que de repente tiene que exagerar y que necesita que los demás la estén viendo. La actriz que interpreta a Isabelle Huppert en Frankie es muy distinta. Sí, yo creo que la actriz que interpreta a Isabelle Huppert quiere separarse de la actriz, quiere dejar eso de lado, aunque le cuesta mucho trabajo, no lo puede dejar. Y la actriz que interpreta a Catherine Deneuve sabe que no puede dejarlo. De otra forma, no tiene un vínculo real con los demás, particularmente con su hija, uh-huh, con su nieta.
si no es a través de la figura de la actriz que ya se ha construido, no tiene una forma de vincularse. Lo mismo con Frankie. O sea, pero la diferencia es que Frankie trata de separarse y poner una distancia con esa figura, pero le cuesta trabajo. Y en ese poner distancia es como se va como desentrañando los conflictos entre todos los personajes. Y se van sacando sus verdades y sus secretos, que no tampoco malinterpreten. Son verdades y secretos que no tienen que ver con falsedades o con estructuras familiares, de nuevo, tratadas desde el cine industrial, en donde, claro, no se aguantan, pero están juntos. ¿No? Claro, se mintieron todo el tiempo. Uy, vamos a descubrir que fulana lo engañó con sutano. No, acá es todo tan cotidiano y tan tangible. O sea, todo mundo hemos escuchado pláticas como las que te pone Ira Sachs en Frankie, o en un restaurante o en una cena de fin de año donde me digan. Pero esas pláticas han ocurrido enfrente de nosotros todo el tiempo. Solo que él tiene el ojo, el tacto y la sensibilidad para acomodarlas y contar la historia de separación de esta actriz, que le va a decir a todos los demás, me voy a morir, háganle como puedan, porque yo a partir de ahora ya no voy a estar. Y esa noticia, por supuesto, va sacando estos, no quiero llamarles secretos, pero estas confidencias, estas cosas que no necesariamente se sabían, pero que ahora, dada la situación, se tienen que platicar, ¿no? Inclusive lo que sus propios hijos piensan de ella. Sí. ¿No? Que es algo que también se habían guardado porque, pues, uno intuye a la hora de ver la película, uno dice, claro, pues sí, uno cuando es hijo no piensa en que el papá se va a morir. Y cuando la mamá se va a morir, ¿qué haces? Pues la replanteas tu imagen de esa madre frente a ti, lo cual acaba replanteándote a ti como hijo ante ella y en consecuencia como ser humano. Estas reflexiones que suenan tan complejas, o por lo menos tan elaboradas, Ira Sachs las entrega con una sencillez. Se entienden. Abrumadora. Exacto, son transparentes. Sí. Entonces no... De repente cuando hablamos de ellas sí parecen como muy complejas e hiperelaboradas, pero en realidad cuando ustedes ven la película, que es justo como la gran belleza de eso, se entiende y está ahí. No se necesita de elaborar más ni construir como un discurso para poder entenderlo. Te digo, creo que eso tiene que ver con el hecho de que Ira Sachs creo que muchas veces quisiera ser un personaje más de sus propias películas. Tú decías que a ti te parecía que esta situación en la que él estuvo a punto de dejar de filmar, que no conseguía el dinero, se parecía mucho a la de Love is Strange. Sí, creo que justo esa situación límite lo replantea él como cineasta. Sí. Y empieza a tomar como cierto rumbo distinto dentro de su filmografía. Porque fácilmente pudo haber dejado de filmar, sí, ¿no? Como pasa con muchos cineastas que se enfrentan a un entorno como complicado. Pero lo que hace Ira Sachs es simplemente como replantear y sabe que a pesar de las adversidades tiene que salir avante. Como uno de los personajes de Love is Strange, sí, ¿no? Sí, al final, a pesar del dolor y a pesar de lo difícil que puede ser, simplemente está el seguir adelante. Y que eso a lo mejor no lo va a completar él, pero lo va a completar alguien más. Sí. Que es como una de las ideas como que se me quedaron más de Love is Strange. Lo dices por el personaje adolescente. Por el personaje adolescente. El final. El epílogo es muy, muy bello. Muy bonito. Sí. Muy, muy bonito. Y ese epílogo, para que vean qué bien las teje, ese epílogo tiene que ver con una conversación que tenemos a la mitad de la película. Sí. ¿No? Sí. Sin esa conversación puesta a la mitad de la película, que luego se nos olvida, ese epílogo no tendría ni chiste. Pero como está tan bien montada la película, es decir, como saben qué decirnos antes y qué decirnos después, cuando ese epílogo llega, a uno se le agita el corazón. No, y es que ese epílogo remite a esa situación con ese personaje. Entonces, a pesar de que ya está ausente, digamos, de cuadro, se siente ahí. Sí. Otra vez. Sentimientos. Sí. Yo sí creo. ¿Cómo llegaste tú a Ira Sachs, Jorge? La primera película que vi de él fue una que se llama Little Men, con Greg Kinnear y Jennifer y Paulina García, que fue una película que estuvo, si mal no me equivoco, en Sundance y
Vi la película, me gustó. Y ¿La de viste ahí allá? empecé. No, la vi aquí. Sin saber. Sí, no, sin conocerlo mucho. Había escuchado de él por otra película que es del 2012, que creo que se llama Deja las luces encendidas. Sí, Keep the Lights On. Keep the Lights On, que... Semi-autobiográfica. dice Ira Semi-autobiográfica, Sachs. Sí. que es justo la historia de otra pareja homosexual, que es algo que le interesa mucho a él. Y venía muy, muy en relación con lo que hacía otro cineasta, un cineasta británico que se llama Andrew Hyke, Ujú. que seguramente ubican por 45 años, con Charlotte Rampling. Ujú. Y que había hecho Weekend, que es también la historia de una pareja homosexual, pero que el cine de Andrew Hyde tiene una naturaleza mucho, mucho más cruda. Es mucho menos, quizá un poco más sofisticado que Ira Sachs, pero sí suele ser mucho, mucho más duro, más crudo. Entonces ya de ahí fui como brincando a otras películas de Ira Sachs. Tuve la oportunidad de ver Frankie en Cannes, me gustó muchísimo, fue de las películas que más me gustó. Y ahora que no había tenido oportunidad de ver Love is Strange, hasta ahora que la revisamos para el programa, y encontré muchas cosas que ya había sentido en las otras películas de Ira Sachs. Sí, él dice de Love is Strange, justo en comparación con Keep the Lights On, que allá, por la propiedad de Ira Sachs y por la edad de los protagonistas, que en consecuencia estaban más cerca de la edad del director, pues él mismo estaba en una etapa de búsqueda, que es un poco el tema también de la película, ¿no? Esta búsqueda de los dos personajes de algo o de alguien, ya lo verán ustedes. Esa no está en el ciclo, pero se puede conseguir la película. Sí. Y ya cuando hace Love is Strange, la situación es otra, justo la de no puedo filmar, ¿qué hago? ¿No? Entonces tengo que contar otras historias con otros personajes, aunque haya alguna temática recurrente. ¿Algo más que quieras agregar de Ira Sachs, mi estimado Jorge? Creo que sí va a ser muy importante que la audiencia sepa, bueno, que los espectadores y escuchas sepan que el cine de Ira Sachs podría parecer simple, podría parecer como muy sencillo, pero que sí es un cineasta que demanda y pide la misma atención que demanda una pintura, ¿no? Que a lo mejor uno puede simplemente como quedarse con las imágenes, quedarse con los diálogos y decir, pues no pasó nada. No pasó nada, no vi gran cosa. Pero cuando te sientas a verlas con atención y encuentras como ese punto, y ese punto que te conecta afectivamente, se abren como todo un mundo de posibilidades, ¿no? Y toda una serie de lecturas y de formas en las que te das cuenta que no eres tan diferente de estas personas que aparentemente viven en un privilegio o que se está cuestionando o derrumbando su privilegio. No existe como gran diferencia porque al final hay una cosa como muy humana. Entonces, esa humanidad, esa sinceridad no se puede posar, ¿no? Y no se puede fingir. Entonces, sí, no vayan preparados para un drama, no vayan preparados para conmoverse y llorar, pero la sacudida va a venir después, sí, seguramente. Y fuerte. Yo solo agregaría, especialmente ahora, ¿no? Que viene una serie larga de películas con manoteos y exageraciones. La gente suele decir que hay una buena actuación cuando esa actuación, de nuevo, manotea y grita y azota puertas y vemos al actor o a la actriz exaltado y sudoroso y con los ojos rojos. ¿Quieren ver? Perdón. ¿Quieren ver buenas actuaciones? Vean Frankie. Exacto. Vean Love is Strange. Eso es actuar bien en el cine. Y particularmente Marisa Tomei en Frankie. Uf. Lo hace ver tan fácil. Sí. Qué bárbaro. Ahí debería haber Oscar, fíjate. Sí. Ahí debería haber Oscar. Sí. Todo el mundo habla del Oscar a Isabel Huppert. No sé, pero a Marisa Tomei deberían dárselo. Sí, cuando menos considerarla. Sí. Un saludo, Marisa. Sabemos que nos escuchas. Jorge, mil gracias por haber venido. Un anuncio nada más para el curso de cine que voy a dar en Guadalajara. Vamos a revisar partes de Love is Strange. Perfecto. Ahora que la vi para el programa, dije, esto me sirve y esto me sirve.
Entonces, preparados por allá. Mil gracias, Jorge. Gracias a ti, Eric, y gracias a todos. ¿Dónde se te encuentra? Pues en Canal 11, en Mi Cine Tu Cine, todos los martes en Radio UNAM, Resistencia Modulada, y publicando ahí en Butaca Ancha, Revista Correspondencias, Forbes México, Cine Premier, Nexos y demás. Muy bien, ahí estamos. Mil gracias. Gracias. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx. Presentado por Vans.